Miren, hoy vamos a hablar sobre etapa intermedia en el proceso penal. Como bien he señalado, es una etapa muy importante, considero a mi punto de vista la etapa más importante del proceso penal, la etapa más determinante, porque como su propio nombre lo dice, estamos a la mitad del proceso, etapa intermedia. Vamos a evaluar, a examinar todo lo analizado, recabado en la etapa de investigación para analizar si es que corresponde, merece actuar en juicio oral y llevar a caso a juicio para determinar la responsabilidad de cierta persona. Para ello vamos a utilizar la pizarra para lo siguiente, estimados amigos. Miren, nuestro proceso penal peruano, el proceso común, que está en el título 3 del Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, es de la siguiente manera. La investigación preparatoria, como primera etapa. Luego tenemos, ¿qué cosa? La etapa intermedia. Y finalmente tenemos al juicio oral. Estas son las 3 etapas que tenemos en nuestro actual proceso común, en nuestro proceso penal peruano. Como bien sabemos, la etapa de investigación preparatoria se divide en 2 fases. ¿Ok? Son fases, no son etapas, ni subetapas, ni etapitas, son fases, ¿correcto? Tenemos a las diligencias preliminares. Y tenemos a la investigación preparatoria formalizada. ¿Correcto, amigos? Esto es la estructura, esta es el diseño que tenemos de nuestro proceso penal peruano, estimados amigos. Así es como nos estamos manejando. Nosotros el día de hoy vamos a conversar sobre la etapa intermedia. Sin embargo, es necesario tener en cuenta también la finalidad de cada una de estas etapas, ¿correcto? Para entender cuál es la finalidad de la etapa intermedia, estimados amigos, ¿correcto? Miren aquí. Las diligencias preliminares, estimados amigos, tiene la siguiente finalidad. Realizar los actos urgentes e inaplazables. Esa es la finalidad de las diligencias preliminares. Recordemos que para iniciar diligencias preliminares, para que se aperture diligencias preliminares, solamente basta una mera sospecha simple, ¿ok? Y la Fiscalía, conforme a esa sospecha simple, esa sospecha que no va más allá de cualquier otro indicio, puede abrir investigación preliminar. En esta segunda fase de la investigación preparatoria formalizada, también tiene otra finalidad, estimados amigos. Es recabar elementos de convicción. Y aquí me voy a centrar. Hemos mencionado que la finalidad de las diligencias preliminares es realizar los actos urgentes e inaplazables. ¿Para qué? Para determinar si la conducta, si el hecho denunciado, el hecho incriminado, tiene características ilícitas que merecen investigarse más a profundidad. ¿Correcto? Actos urgentes e inaplazables. Por ejemplo, una conducción estado de ebriedad, el acto urgente e inaplazable, ¿cuál es? El examen, ¿no? De alcoholemia, ¿correcto? Examen médico. Estamos ante cualquier delito y lo que se tiene que hacer en el momento para determinar si el hecho denunciado constituye o tiene características delictivas. Una vez que hemos realizado estos actos urgentes e inaplazables,
En la segunda fase, que es la investigación preparatoria, lo que tenemos que hacer es recabar elementos de convicción, como su propio nombre lo dice, recabar elementos que convenzan de que el hecho constituye delito, ¿no? Elementos de convicción, elementos que acrediten, que den el pensamiento al fiscal de que efectivamente estamos ante un delito, y para ello merece analizarse en las siguientes etapas a mucha más profundidad. En la etapa, o en la fase, mejor dicho, de investigación preparatoria, es donde vamos a recabar, en realidad en ambas, pero en esta con más precisión y con mucha más fuerza, vamos a recabar, a juntar, a extraer, a presentar pruebas de cargo y de descargo. Las pruebas de cargo, que están las que ofrecen el Ministerio Público como titular de la acción penal, y las pruebas de descargo, la defensa técnica, como también ofrece sus elementos de convicción, sus medios probatorios para que sean actuados, ofrecidos, etcétera, etcétera. ¿Correcto, estimados amigos? Entonces, esa es la finalidad de la etapa de investigación, recabar los elementos que nos convencen, que acrediten, ¿no? Que creen una convicción, que generen una convicción de que el hecho incriminado constituye delito. Una vez que hemos determinado que el hecho en realidad constituye delito, tiene apariencia delictiva, hay elementos de convicción que acreditan que ese hecho constituye delito y está vinculado a una persona, el fiscal procede a ingresar a esta etapita, a la etapa intermedia. Y una vez mencionado este preámbulo, estimados amigos, vamos a las diapositivas. Como ustedes pueden ver en las diapositivas, una vez que nosotros acabamos de hablar sobre qué cosa o cómo funciona, cómo es la investigación, vamos ahora a entrar al tema, estimados amigos, etapa intermedia. Es un tema muy bonito, ¿correcto? Miren, etapa intermedia en el proceso penal. Acabamos de hablar que la estructura de nuestro proceso penal peruano tiene la siguiente metodología: diligencias preliminares, investigación preparatoria formalizada como las dos fases que pertenecen a la etapa de investigación, etapa intermedia y juicio oral. Nosotros nos vamos a centrar en la etapa intermedia, estimados amigos, como acabamos de señalar. Una vez recabada la información, una vez realizado actos de investigación, diligencias, hemos generado la convicción de que esa conducta incriminada, de que ese hecho incriminatorio constituye delito, vamos a la etapa intermedia para analizar todo lo evaluado con anterioridad. Miren aquí. Una vez que el fiscal ha concluido con su investigación, es decir, ha llevado a cabo las diligencias preliminares y ha llevado a cabo la investigación preparatoria formalizada, tiene dos opciones. Una vez que el fiscal concluye con su investigación, pasa lo siguiente, estimados amigos, y esto lo estipula nuestro código, ¿eh? El fiscal dará por concluida la investigación preparatoria cuando considere que han cumplido su objeto, aun cuando no hubiese vencido el plazo. ¿Qué significa esto? ¿Recuerdan ustedes que habíamos conversado en la pizarra sobre la finalidad de cada fase de la investigación? Pues una vez que el fiscal ha cumplido con ese objetivo, con esa finalidad de cada fase, puede dar por concluida la investigación sin necesidad de que se cumpla el plazo establecido. Ustedes bien saben que el plazo de las diligencias preliminares de la investigación preparatoria formalizada va a depender del tipo de caso que tengamos. Un proceso común simple, complejo o de criminalidad organizada, ¿correcto? Que van variando los plazos de investigación de cada uno de ellos. Entonces, si el fiscal ya considera que ha llegado al estándar de sospecha suficiente, va a poder culminar con la investigación, a pesar de que aún le falte plazo. Pero, estimados amigos, les comento algo. En la práctica, muy pocas veces el fiscal culmina la investigación antes. Normalmente la culmina o el mismo día que se cumplió el plazo máximo, o se suele exceder un poco. ¿Y qué pasa eso? Si cuando vencen los plazos el fiscal no diera por concluido, estimados amigos, la investigación preparatoria,
las partes podrán solicitar su conclusión al juez de la investigación. Si no me equivoco, en el artículo 343, si es que no me equivoco, en el inciso número 2, estipula lo siguiente, que las partes pueden acudir al juez de la investigación preparatoria para solicitar que culmine con la investigación. Ya no va a ser necesario solicitarle al fiscal, señor fiscal, por si acaso cierre su investigación, que ya ha culminado, se está excediendo en el plazo. No, cuando estamos ya en la etapa de investigación preparatoria formalizada, acudes de frente al juez. Puedes acudir de frente al juez de la investigación preparatoria y mencionarle, señor juez, el señor fiscal se está excediendo en el plazo, los actos a través del tiempo, porque son prolongados, afectan de igual manera la presunción de inocencia. Solicito que a través de su judicatura inste al fiscal a que culmine con la investigación. Y es aquí donde tienes una opción para que el fiscal pueda cerrar con la investigación. Ahora, ¿el fiscal lo va a cerrar de manera inmediata? No. Hasta que te señalen fecha de audiencia, habrá pasado un par de meses. Hasta que le diga al señor fiscal, tiene 5 días para que cierre esta investigación, ya pasó 3 meses. Entonces, hay que tener cuidado en eso. Por eso es muy importante tener en cuenta el plazo legal y el plazo razonable. El plazo legal es lo que nos dice el código, principio de legalidad procesal, y el plazo razonable es el plazo que plantea la fiscalía, que solicita la fiscalía, junto con los actos de investigación y en la complejidad que el caso amerita. No es que un caso sí o sí va a tener 8 meses de investigación, no, puede tener 120 días o puede tener una prórroga extra. Va a ser, depende del caso, estimados amigos. ¿Ok? ¿Qué cosa es la etapa intermedia? Vamos a darle una definición para entender qué cosa es, cómo funciona, a qué se refiere. Vamos a darle un concepto. El profesor César San Martín Castro, mi profesor, el actual en la maestría de Derecho Penal en la PUC, nos dice lo siguiente. La etapa intermedia es la etapa donde a través del examen de los resultados de la investigación, ojo con ese término, etapa en la que tras el examen de resultados de investigación preparatoria se decide sobre la denegación o reconocimiento de la pretensión penal, mediante un examen de sus presupuestos materiales y procesales. ¿Qué es lo que nos dice en cristiano el profesor juez supremo César San Martín Castro? Vamos a analizar en esta etapa si todo lo que has llevado a cabo en tu investigación merece ir a juicio. Estás pretendiendo acusar por homicidio. Vamos a ver si tus elementos de convicción, si la diligencia realizada, si los actos de investigación llegan a la sospecha suficiente para verificar que tal persona a la que estás imputando es merecedora de una posible sanción en juicio. Vamos a analizar si es que todos esos actos de investigación corresponden y tienen fuerza acreditativa para merecer llevar un caso a juicio. Por eso se dice que la etapa intermedia suele hacer un filtro de descarte en la teoría, estimados amigos. En la teoría, la etapa intermedia sirve como un filtro para descartar el proceso penal. ¿Por qué? Normalmente, ¿qué es lo que sucede? En la etapa intermedia, ¿cuál es su finalidad? El proceso penal dice, creo que ese caso no tiene los elementos de convicción suficientes, no tiene la fuerza acreditativa, no cumple con ciertos estándares de nivel que se requiere para llegar a juicio. Por ejemplo, no cumple con un nivel de imputación precisa. Bueno, entonces no merece ir a juicio, porque en juicio solamente se debaten hechos, estimados amigos. En juicio no vas a debatir ningún aspecto de imputación objetiva, no vas a discutir ningún aspecto de principio de confianza, no vas a discutir un aspecto de antijuricidad, no vas a discutir un aspecto de culpabilidad. Esos son aspectos netamente de derecho, de dogmática pura, que la etapa para discutir o bien es la etapa de investigación preparatoria formalizada o en esta etapa intermedia. Es por ello que se dice que es una etapa bifronte, mira a ambos frentes, mira a ambos lados, analizamos lo que se ha hecho en la investigación y le damos una evaluación para ver si es que merece que vaya a juicio. Porque no todos los casos tienen que llegar a juicio, amigos, sino solamente los que se discutan hechos. Pero ¿qué sucede en la práctica? Todo lo contrario, ¿sí o no? Es más,
muchas veces la etapa intermedia sirve como un trampolín para el juicio y lo habrán escuchado de otros colegas. Yo tuve un caso hace muy poco donde era un delito delicado, en este caso era de eh, violación sexual de una persona de incapacidad de evitar ese acto sexual, de connotación sexual, y los elementos de convicción que relacionaban a mi imputado no tenían fuerza acreditativa. Y en etapa intermedia lo discutí con el juez. Y miren lo que me dijo la jueza, me acuerdo, era la jueza, me dijo, doctor, efectivamente, es probable o veo que puede que no se haya realizado el hecho. Puede que, si bien es cierto, los elementos de convicción son abundantes, pero son muy periféricos. No hay ninguna prueba contundente para su patrocinado. Hasta ahí me daba la razón. Yo dije, bien, este caso se sobresee, se archiva, ganamos. No, que es lo que me dijo la jueza. Sin embargo, considero que por una cuestión de la verdad procesal, vamos a privilegiar, a salvaguardar los intereses del agraviado. ¿Qué pasa a juicio? Que se discuta el fondo de los hechos, señor abogado. Así que puede que para mí este caso se deba quedar aquí, pero considero que debe pasar a juicio para evaluar los hechos a profundidad. Mi excepción de improcedencia de acción, mi solicitud de sobreseimiento, por las puras lo realicé, porque igual pasamos a juicio. Así que es lo que suele pasar en la práctica, estimados amigos. Cuando el fiscal culmina con su investigación, tiene las siguientes opciones, estimados amigos. El fiscal puede requerir un sobreseimiento, que en la traducción significa archivo del caso, pero en este caso o en este supuesto, el archivo ya no depende del fiscal, sino depende de la autorización de quién, del juez, ¿correcto? También puede realizar un requerimiento acusatorio, es decir, que el fiscal considere que este caso tiene los elementos de convicción suficientes para pasar a juicio, a diferencia del sobreseimiento, que el fiscal dice, no, este caso no merece ir a juicio, porque existe alguna causa de atipicidad, antijuricidad, culpabilidad o de punibilidad que excluya que esta causa merezca ir a juicio, o simplemente no tiene la fuerza acreditativa con sus elementos de convicción para discutirlo en juicio y merece sobreseerlo, archivarlo. O por último, tiene para realizar el fiscal un requerimiento mixto. ¿Qué significa esto? En una investigación que haya, por ejemplo, 2, 3, 4 imputados, a algunos les sobresede o solicita el sobreseimiento y a otros les solicita acusación. Estas son las 3 decisiones que tiene la fiscalía para realizar una vez que culmina con la investigación, estimados amigos. ¿Y qué sucede aquí, señores y señores? Miren, vamos una vez más a la pizarrita. Siempre vamos a desarrollar la pizarra para que se entienda y después pasamos a las diapositivas, para que no se pierda la ilación de la explicación. Sacar la pizarrita mágica. Miren, yo les he señalado que una vez que el fiscal culmina con la investigación, el fiscal realiza ¿qué cosa? Ya sea un sobreseimiento, una acusación o un requerimiento mixto, ¿no? Es lo que el fiscal puede realizar. Tiene un plazo de 15 días en caso el caso sea simple y 30 días en caso el hecho que se esté investigando sea complejo o de criminalidad organizada. 15 días para casos simples y 30 para complejos y de criminalidad organizada. Ese es el plazo que tiene el fiscal una vez culminada la investigación para pronunciarse respecto a estas solicitudes, o sobresees o acusas, o a un requerimiento mixto. Ese es el plazo que tiene el fiscal, ¿correcto, amigos? Entonces, al ser eso el plazo que tiene el fiscal y emite una de estas decisiones en el proceso, lo que hace es trasladar ¿a quién? Al juez de la investigación preparatoria. El fiscal le dice, señor juez, yo ya acabé con mi investigación, le informo, porque informa a través de una disposición de culminación de la investigación preparatoria, le informó a partir de esa disposición de culminación de la investigación preparatoria, el fiscal tiene 15 días en un caso simple de emitir un pronunciamiento
o tiene 30 días en caso sea un caso complejo o de criminalidad organizada. Y dice, señor juez, le informo mi decisión, he decidido acusar o he decidido sobreseer, ¿correcto? Pero, señor juez, ya le pongo a usted en conocimiento que este caso para mí debe ir a juicio o para mí no debe ir a juicio. Usted decide en la audiencia de control de sobreseimiento o en la audiencia de control de acusación. Una vez que el juez de la investigación preparatoria ha recibido una de estas solicitudes del fiscal, hace lo siguiente. Le corre traslado o simplemente le notifica, se lo pasa a las partes procesales. ¿Cuáles son las partes procesales, amigos? Tenemos al imputado. ¿A quién más tenemos? Si es que existe un tercero civilmente responsable, ¿correcto? ¿A quién más? Si es que por ahí está, si es que se ha constituido un actor civil, el actor civil, ¿correcto? Si es que hay una persona jurídica, igual una persona jurídica. Les corres traslado, les dices, por si acaso el fiscal ya ha tomado una decisión, o bien acusado o bien ha sobreseído. Realicen las observaciones, las respuestas que ustedes consideren a esta decisión. Una vez que el juez les ha puesto en conocimiento a las partes procesales de la acusación, sobreseimiento o sobre requerimiento mixto, las partes procesales, estimados amigos, tienen 10 días hábiles. 10 días hábiles. ¿Para qué? ¿Para qué tienen esos 10 días hábiles? Para realizar las famosas observaciones. Observaciones al requerimiento fiscal. Ya que puede ser acusatorio, puede ser sobreseimiento o puede ser mixto. Una vez que el juez le dice, señores partes procesales del proceso, les corro traslado de la decisión del fiscal. Por si acaso me llegó el día de hoy un requerimiento acusatorio o me llegó el día de hoy un requerimiento de sobreseimiento, yo como abogado defensor del imputado tengo 10 días para realizar observaciones. Es decir, contestar, es tipo una contestación a ese requerimiento fiscal. Voy a plantear una observación formal, sustancial, y ahí es mi momento para ofrecer medio probatorio. Miren, les voy a detallar aquí. Las observaciones se hacen de 3 tipos. Observación formal, observación material, o también llamada sustancial, y ofrezco medios de prueba. Estimados amigos, el momento exacto para ofrecer prueba que se pueda actuar en juicio es en la etapa intermedia, no es en la etapa de investigación. Por si acaso, les comento un caso. Hace un tiempo, hace unos 5 o 6 meses, yo defendía a una gerenta general de una empresa minera, ¿correcto? Y se le acusaba de ser autora del delito de minería ilegal. Así era el requerimiento acusatorio. Autora del delito de minería ilegal porque era la gerenta general de la empresa y porque a pesar de que tenía conocimiento de que la entidad administrativa le había dicho que no puede realizar actividades mineras, ya sea de extracción, exploración o cateo, ella autorizó, firmó un documento donde autorizaba las actuaciones mineras en alguna concesión, en algún territorio. Ese documento que mi patrocinada, que la gerente de la empresa había firmado, estaba en la carpeta fiscal. El fiscal lo había recabado, lo había puesto. Era un documento, una autorización que ella como gerente general había emitido a sus trabajadores para que sigan realizando la obra. Y también había hecho una apelación a esa decisión administrativa que suspendía las actividades mineras.
Pero ¿qué creen que pasó? El fiscal no ofreció ese documento en etapa intermedia. El fiscal no dijo, ofrezco como medio probatorio para el juicio el documento firmado por la gerenta general. Ofrezco el documento que es una apelación a la decisión administrativa de la entidad que suspende actividades. El fiscal no lo hizo. ¿Por qué? ¿A razón de qué? Desconozco. Se le olvidó, se le pasó la carga, no sé. Yo al fijar eso, yo dije, entonces, si es que no estás ofreciendo esto, bueno, calladito, dijo Monchito. Es su responsabilidad, su problema, su falta de diligencia. Yo como abogado defensor me di cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Llegamos a juicio y efectivamente no había prueba que vinculaba a mi patrocinada. ¿Qué merecía? La absolución. Quizás a otras personas sí hubo un tema de discusión, de condena, pero a la autora principal, que era la gerente, en este caso, de la empresa minera a la cual yo defendía, el fiscal no ofreció ese medio probatorio. No ofreció el documento donde ella firmaba como gerente general y autorizaba esas actividades eran ilícitas, ¿correcto? Como el fiscal no las ofreció, en esta etapa, dentro de los 10 días hábiles, el fiscal no los ofreció, pues en juicio oral no tuve herramientas para poder vincular el hecho a mi patrocinada. Ese puente, ese nexo causal entre el hecho y el delito y mi patrocinada, que era la gerente general en ese documento, no estaba, no existía. Sin ese documento no había nexo. Y así de esa manera pudimos, ojo, estando atentos al error de la fiscalía en este caso, lograr la absolución. Pero miren ustedes la importancia de estar atentos y ofrecer los documentos y las pruebas que nos van a acreditar la responsabilidad o van a mantener firme la presunción de inocencia de una persona investigada. ¿Correcto? Miren ustedes, entonces, una vez dicho esto, pasamos a la diapositiva. Esto de aquí es lo que yo les acabo de señalar en la pizarra. El trámite procesal que ocurre cuando el fiscal decide realizar un requerimiento mixto, un requerimiento acusatorio o un requerimiento de sobreseimiento, ¿correcto? El fiscal concluye la investigación, toma la decisión de acusar, sobreseer o un mixto, le informa al juez, el juez le corre traslado, le informa, le pone en conocimiento a las demás partes procesales para que en el plazo de 10 días hábiles realicen observaciones formales, realicen observaciones sustanciales y ofrezcan medios probatorios. Estas tres cosas, amigos, artículo 350 del Código Procesal Penal. Y una vez que ellos realizan sus observaciones, de igual manera se lo remiten al juez. Así como el fiscal le envía al juez su decisión, la defensa y las demás partes procesales le envían al juez las observaciones o la contestación a ese requerimiento fiscal. Y luego de ello hay una audiencia. La audiencia de control de sobreseimiento o la audiencia de control de acusación, cualquiera fuera el caso. En el sobreseimiento, el fiscal solicita que se archive el caso y va a estar en manos del juez que autorice ello. Y en un requerimiento acusatorio, el fiscal considera llevar el caso a juicio oral para discutir la responsabilidad de la persona investigada. ¿Correcto, estimados amigos? Cualquier consulta, cualquier duda, lo pueden dejar en la caja de comentarios sin ningún inconveniente. ¿Correcto? Ahora vamos a pasar sobre las famosas, o qué cosas son, o qué se habla en las famosas observaciones a la acusación, una respuesta a la acusación, para hablar en términos prácticos y nadie se confunda en ese aspecto. Miren, como yo les he señalado, en esos 10 días tenemos para hacer todo esto. 10 días, ¿ah? 10 días hábiles. Solamente en esos 10 días podemos presentar todo esto. Arturo, pero es un caso que tiene 500 tomos. ¿Qué nos queda? Ahí está, la igualdad de armas, supuestamente. Porque a mí no me van a decir que el fiscal lo hace esto en 10 días. El fiscal ya lo va trabajando desde hace muchísimo tiempo. En cambio, nosotros para hacer esto tenemos que esperar el requerimiento de la fiscalía para encontrar su imputación y su estrategia. Ahí está la diferencia de lo que se le conoce igualdad de armas. En la práctica es así. 10 días para realizar todo esto.
Primero, observaciones formales. Como su propio nombre lo dice, una observación formal está vinculada a las estrictas formalidades del documento. Por ejemplo, algún dato mal redactado, algún nombre que no se ha puesto, pero lo que siempre he visto, estimados amigos, que los colegas discuten en un control formal, en una observación formal, solamente es el tema de la imputación. Imputación necesaria. Dicen, la imputación a mi patrocinado es gaseosa, es ambigua, es muy general, no está precisada. Solicito que se devuelva la acusación para que el fiscal subsane ese error de imputación. Estimados amigos, eso solamente es la punta del iceberg. Yo he tenido casos donde he realizado hasta 23 observaciones formales, 23 tipos de observaciones formales. Yo les voy a decir ahora cuáles son los demás tipos de observaciones formales. Eso es un regalito de mi parte para ustedes porque me caen bien. En las observaciones sustanciales, estimados amigos, que es el segundo punto de discusión en la respuesta, ahí vamos a plantear temas estrictamente de derecho. Vamos a plantear una solicitud de sobreseimiento, si es que existen las causales de sobreseimiento. Vamos a plantear alguna excepción de improcedencia de acción, alguna excepción de prescripción. Todos los tipos de excepciones, cuestión previa, cuestión prejudicial. Vamos a plantear algún tema de criterio de oportunidad. Vamos a plantear también algún aspecto de nulidad que por ahí haya surgido. Vamos a discutir algún tema de nulidad. Y por último, vamos a ofrecer los medios probatorios. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estimados amigos, la estructura es la siguiente. Aspectos formales, que lo general, lo que está por encima, el aspecto de fondo, la sustancia y el ofrecimiento probatorio para discutir en un probable juicio oral. Porque por defensa eficaz, así tú consideres que el caso no va a llegar a juicio, tienes que ofrecer. Porque ¿qué pasa si te confías y no ofreces su prueba? Y el juez dice, no, para mí este caso debe ir a juicio. Porque recordemos que en esta etapa de investigación, en la etapa intermedia, el juez es el que decide. Y el juez probablemente no siga tu criterio y el juez diga, para mí este caso debe ir a juicio. Realizo el auto de enjuiciamiento. Y tú no ofreciste prueba porque te confiaste. ¿Qué pasó? Estamos yendo a juicio sin armas. Hay que tener cuidado y por defensa eficaz hay que ofrecer siempre las pruebas. En este caso, si somos abogado litigante, mantengan firme la presunción de inocencia. Porque como he señalado, la inocencia no se prueba. ¿Correcto? El fiscal tiene que romper con esa presunción de inocencia con las pruebas en contra de la persona que está acusando. O con el término que yo digo, porque muchas personas se confunden. Una cosa es ser investigado, otra cosa es ser imputado y otra cosa es ser acusado y después ser sentenciado o condenado. ¿Correcto? Los términos es importante. Yo los estoy mirando aquí, estimados amigos, en las redes sociales. Cualquier duda, cualquier aspecto que tengan, digan en la caja de los comentarios que yo encantado voy a pasar a absolverlos sin ningún inconveniente, estimados amigos. Yo sé que algunos de ustedes están ahí esperando el partido de Alianza como Universitario, pero siempre es bueno hablar un poco de derecho antes. Profesor, disculpe, hay dos preguntas en el chat de comentarios. Claro. Procedo a leerla. Claro. Doctora Lisset indica, buenas noches. Mi consulta va relacionada al ofrecimiento de medios probatorios. Por lo que tengo entendido, el fiscal puede ofrecer medios de prueba, incluso en el juicio oral. ¿Podría aclararme ese contexto, por favor? Mire, ese es un tema que vamos a hablar más adelantito, pero para no dejarte con la duda, te la respondo. Efectivamente, esta es la etapa intermedia, es la etapa para presentar los elementos de prueba, tanto como para la fiscalía como para la defensa. Presentamos nuestro medio de prueba. Y tú dices, pero he visto que también el fiscal ofrece en etapa de juicio. Hay un artículo que te permite ofrecer dos cositas en juicio. Uno, prueba nueva, es decir, la prueba que tú has conocido después, en el momento o después de ofrecer tus medios probatorios y que no la conocías. Prueba nueva. Y dos, te permite ofrecer prueba que en esta etapa intermedia ha sido rechazada por el juez. ¿Correcto? Entonces, en ese escenario, supongamos que yo ofrezco 3 testigos en etapa intermedia. Ellos van a declarar sobre los hechos imputados porque ellos saben que mi patrocinado no estuvo ahí. Lo ofrecí en etapa intermedia. El juez me dice, no, inadmisible, para mí no son pertinentes.
¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? Y eso ya es una cuestión práctica, porque el código no lo dice, ¿eh? Lo que tengo que hacer, estimados amigos, es decir, ok, señor magistrada, me reservo el derecho a ofrecerlo como prueba nueva en juicio oral. Si tú no dices, me reservo ese derecho, en juicio oral no vas a poder ofrecer esa prueba no admitida en etapa intermedia. Ojo, ¿eh? Me reservo el derecho de ofrecerlo como prueba nueva en juicio oral. Llega a juicio oral y luego de tus alegatos de apertura, ahí hay un espacio donde el juez pregunta, ¿alguien tiene prueba nueva? Y uno tiene que decir, señor magistrado, prueba nueva, en su estricto concepto no, pero tengo prueba no admitida en etapa intermedia. Paso a fundamentar por qué considero que esta prueba debe ser admitida en este estadio procesal. Y es ahí donde puedes ofrecer prueba en juicio, estimados amigos. Espero haber satisfecho tu duda. ¿Sí? ¿Hay otra La siguiente preguntita? pregunta es, profesor, una pregunta. Si se es abogado del imputado, ¿es conveniente realizar observaciones a la imputación necesaria? Claro. Si eres abogado del imputado, es necesario realizar observaciones formales, claro. Porque si, por ejemplo, si dicen, te están imputando el delito de colusión agravada. Número uno, tiene que estar descrito en la imputación cómo, cuándo y dónde supuestamente realizaste el acto colusorio, porque el delito de colusión es un delito de encuentro, tanto funcionario público como privado. ¿En dónde me reuní con el funcionario público si soy un privado? ¿En dónde lo cité? ¿Dónde nos reunimos? ¿En dónde hicimos el pacto colusorio? Entonces, esos detalles deben estar. Tú como imputado tienes que saberlo para que te puedas defender. Algunos me dirán, doctor, ¿pero por qué voy a hacer eso? Si con eso puedo ir a juicio y me agarro de la imputación y con eso lo gano. Pero ¿por qué esperar hasta juicio para discutir, estimados amigos? Hay que quitarnos ese chip de que no todo es juicio. Al menos yo a mis clientes trato del caso cerrarlo, matarlo donde tiene que cerrar y matar. Yo no voy a esperar el juicio oral. Juicio oral puede durar muchos años y mientras tanto mi cliente sigue investigado o puede estar con prisión preventiva y sigue preso. Entonces, estimados amigos, si tienes la oportunidad de poder cerrar el caso en etapa intermedia, háganlo, porque la finalidad de la etapa intermedia es esa. Y aquí lo digo ya no como abogado litigante, sino como lo digo como docente, ¿no? La estructura, la finalidad, el objeto de la etapa intermedia es esa, filtrar los casos que no deben ir a juicio. En la práctica todos llegan a juicio, pero en la teoría y en la esencia del proceso penal es eso, no ir a juicio oral. Hay casos que se pueden cerrar antes. El juicio oral solamente deben llegar casos que se discutan hechos. Por ejemplo, a juicio oral debe llegar un caso que diga, yo no la maté porque yo no utilicé el arma, me defendí. ¿Era mi vida o era la suya? Ah, ¿y qué tenemos para eso? Tenemos exámenes de balística, tenemos absorción atómica, peritajes. Ah, esos son hechos. Si lo mataste o no lo mataste, discútenlo en juicio oral porque ahí vas a actuar prueba, vas a actuar peritajes, vas a interrogar testigos, vas a interrogar peritos. Eso merece ir a juicio. Pero si dices, yo no la maté porque existe un video que yo me estaba defendiendo por una agresión ilegítima, pues ahí lo puedes matar simplemente en etapa intermedia. ¿Sí, amigos? Si alguna otra pregunta, encantado de absolverla. Perfecto, doctor. Y la siguiente pregunta, doctora Patti, nos dice, doctor, buenas noches. Una pregunta. ¿A través de qué actuaciones se peticiona a nivel de etapa intermedia que se culmine el proceso penal? ¿A partir de qué? ¿Puedes repetir, por favor, para poder entender mejor? Sí, ¿a través de qué actuaciones se peticiona que a nivel de etapa intermedia se culmine el proceso penal? Ya te entendí. Mira, doctora Fátima, a través de, por ejemplo, en este momento, con las observaciones materiales, con las observaciones sustanciales, es aquí donde tú puedes solicitar que el proceso culmine. ¿Cómo? A través de una solicitud de sobreseimiento. Si revisamos el Código Procesal Penal, en el articulado de sobreseimiento, ahí te van a decir cuáles son los requisitos, las causales que el caso debe sobreseerse. Por ejemplo, alguna causa de tipicidad, alguna causa de antijuricidad, alguna causa de justificación, alguna causa de no culpabilidad o no punibilidad. Por falta de calidad acreditativa, los elementos de convicción son insuficientes, no genera fuerza acreditativa, ¿no? O también puedes solicitar que el caso cierre ahí con una excepción de improcedencia de acción. No hay elementos normativos o elementos típicos del tipo penal. O también puedes solicitarlo con una excepción de prescripción, el caso ya prescrito, ¿no? Entonces son esos elementos y en este estadio, en los
observaciones materiales, sustanciales, es donde tú solicitas que el caso se cierre. ¿Correcto? Es ahí donde uno lo solicita. Perfecto, doctor. Son todas las preguntas por ahora. Perfecto, muchas gracias por las preguntas porque me permiten también profundizar. Entonces, como le decía, todo esto podemos hacerlo en los 10 días que el juez nos da al momento de que nos corre traslado de ese requerimiento acusatorio o sobreseimiento o mixto. Y aquí una pregunta, ¿no? Doctor, yo defiendo al imputado, pero el fiscal me ha solicitado un sobreseimiento. Ya no hago nada, ya. ¿Para qué voy a hacer si el fiscal lo va a archivar? ¿Sí o no? Es lo que siempre pensamos, ¿no? Yo soy el abogado del imputado, pero el fiscal no ha acusado, ha solicitado el sobreseimiento. Es decir, que el fiscal no quiere ir a juicio. Ah, bueno, no hago nada, pues esperaré a juicio. Esperaré en la audiencia, me allano, digo sí, estoy de acuerdo. Perfecto, se acabó. No se confíen, estimados amigos, porque recuerden que en la etapa intermedia el fiscal ya pierde toda titularidad de la acción penal en el sentido de decisiones. Ya no va a depender del fiscal, va a depender del juez. Si ustedes son abogados del imputado y el fiscal ha solicitado un sobreseimiento, perfecto, ustedes hacen también su observación, pero se allanan y refuerzan ese sobreseimiento. Le dicen al juez por qué sí debería aceptar el sobreseimiento de la fiscalía. Igualmente presentan algunos medios probatorios, hacen su fundamentación para que el juez pueda resolver a favor de ustedes. Porque recuerden que el juez es el que decide. Si el fiscal presenta un sobreseimiento y para el juez no le parece, el juez lo que hace, ¿qué cosa? No le dice al fiscal acusa, porque no le puede decir eso. Pero ¿qué es lo que hace el juez? No estoy de acuerdo con tu sobreseimiento, elevo a consulta al fiscal superior de la fiscalía para que dé su opinión. El fiscal superior emite un dictamen y dice, creo que sí, está bien sobreseído, que queda ahí, el juez ya no puede hacer nada más y dice, ok, acepto tu sobreseimiento, archivamos el caso. Pero si el fiscal superior emite un dictamen y dice, no, yo no estoy de acuerdo con que ese sobreseimiento, señor fiscal, emite acusación. El señor juez ahí salió con la suya y el caso salió acusado y vas a ir a juicio. Mucho cuidado con eso, estimados amigos. Entonces, vamos a pasar ahora a hablar qué cosas son observaciones formales, qué cosa es observaciones sustanciales y qué cosa es ofrecimiento de medio probatorio, estimados amigos. Porque no es que solamente yo agarro mis anexos, mis pruebas y lo ingreso al juzgado y se acabó. No es así de fácil, estimados amigos. Miren, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta qué es lo que debe contener todo requerimiento acusatorio, ¿ok? Porque es voy a hablar específicamente solamente del requerimiento acusatorio porque es el más importante y el que más detalles hay ahí por abarcar. En otra sesión, dependerá de juris.p, vamos a hablar sobre el seguimiento y vamos a profundizar sobre jurisprudencia, doctrina, etcétera, porque hay una discusión ahí que yo no puedo apelar un sobreseimiento, pero sí puedo apelar una excepción. Lo vamos a hablar con más detenimiento. Miren, todo requerimiento acusatorio debe contener estas mínimas formalidades: los datos de identificación del imputado o de los imputados, la relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, ¿correcto? Para saber de qué me tengo que defender y sobre qué se me está acusando. Por ejemplo, un típico caso, ¿no?, de falta de imputación necesaria. Dice, el gerente de tal empresa ha omitido realizar actos de prevención. No ha hecho nada para evitar que se produzca el delito. Falta de imputación, porque si no es un acto, si no me estás acusando una acción y me estás acusando una omisión, dime entonces qué es lo que debí hacer. Porque el fiscal tiene que decir, no hiciste esto, pero debiste hacerlo. Pero, ¿qué cosa? El fiscal tiene que decir qué cosa debí hacer y no lo hice. Muchas veces los fiscales suelen poner, no, simplemente esa omisión no lo hizo. No evitó el delito, pero ¿cómo querías que lo evite? Ahí es un punto a aclarar en la imputación necesaria en temas más que todo de delitos de omisión. O también tiene que detallar la participación delictiva. Eres autor, eres coautor, eres cómplice primario, cómplice secundario, eres instigador, instigación en cadena. ¿Qué cosa eres? ¿Qué eres? Participación delictiva. Circunstancia modificatoria de responsabilidad penal. Por ejemplo, una persona de más de 65 años y menos de 21 años tiene el tema de la prescripción a la mitad. Se reduce a la mitad. Puede que el delito ya haya prescrito. Otro, es primerizo, no tiene antecedentes penales judiciales. Bueno, una reducción, va en el tercio inferior. ¿Tiene algún agravante? Bueno, en el tercio superior. Vamos a determinar la determinación judicial de la pena. Y por último, la ley penal de tipificación de conducta y cuantía que se solicita.
tiene que especificar el fiscal qué delito es, bajo qué conducta y cuánto requiere de indemnización. Y no es decir un monto por decir, ¿ah? No es que no, páguele 10.000 soles. Ya, porque tú lo dices, lo pago. No es así. Tiene que determinar por qué llegó ese monto. Y ese es un tema estrictamente civil. Tiene que determinar cuál es la conducta, el daño causado, el factor de atribución, el nexo causal y por último la antijudicial de la conducta. Así que es un tema a conversar y a profundizar. Estos son los elementos mínimos que debe tener todo requerimiento acusatorio, ¿ok? Que tiene que hacerlo la fiscalía. Y aquí me voy a centrar un ratito, estimados amigos. Miren, las observaciones formales a la acusación. Ojo, formales, no son sustanciales. Muchas veces se cree que las formales solamente está dirigida a la imputación necesaria. Yo les acabo de demostrar cuántas. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tipos de observaciones formales. Y como le dije, yo he llegado casos a tener hasta 26. Ya han devuelto la acusación, recontra devuelta, y el fiscal no ha podido hacer nada. Y en la etapa de control sustancial lo rematé. Esa fue mi estrategia. Yo siempre suelo utilizar la etapa intermedia de esa manera, estimados amigos. Control formal. Lo primero que se discute en una audiencia de control de acusación es el control formal. Tu excepción de improcedencia de acción, tu excepción de prescripción, tu solicitud de sobreseimiento va a tener que esperar. Primero se habla sobre la audiencia preliminar del control de acusación y ahí se discute temas formales. ¿Por qué? Ahí el juez va a decir, tu acusación está correctamente formulada, pasamos a hablar sobre el fondo. Primero vamos a analizar la forma. Porque si no merece que yo lo devuelva para que el fiscal en un plazo de 5 días o 3 la subsane y vuelva a notificarme. Y ahí un comentario, seguramente que ustedes ya lo saben. No hay un límite, y el Código Penal no lo dice, cuántas veces el fiscal puede presentar o subsanar su acusación. Nosotros como abogados tenemos solamente los 10 días para presentar nuestras observaciones formales, sustanciales y pruebas. Se acabó, no tenemos más opción. El fiscal puede presentar y por ahí, si es que se equivocó en algo, lo puede subsanar después, porque lo devuelven, pues. Lo subsana. O puede agregar cualquier tema que no sea sustancial en plena audiencia. El abogado ya no puede hacer eso. O sea, que se le acabó el plazo, principio de preclusión. Entonces, hay temas que la fiscalía puede hacer y la defensa no. Una vez más, principio de igualdad de armas, que en la teoría se habla mucho de eso, pero en la práctica que deja mucho que desear. Miren, vamos a hablar sobre el control formal porque yo soy un convencido de que la etapa intermedia va a funcionar en el Perú. ¿Cuándo? Espero que pronto. Imputación necesaria en su manifestación fáctica. Y con esto voy a matar 3 puntos. La imputación necesaria siempre nosotros la hemos relacionado con el tema de hechos. ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué, a qué hora, en qué momento, etc. La imputación necesaria, estimados amigos, tiene 3 manifestaciones. ¿Ok? 3 manifestaciones, 3 tipos de imputación necesaria. Imputación necesaria en su manifestación fáctica de hechos, que lo que acabo de señalar es eso. ¿Cuándo, dónde, por qué? Que me tienes que determinar la conducta de forma clara, precisa y circunstanciada. Pero también tiene 2 más. Imputación necesaria en su manifestación probatoria. Si estamos en un caso, por ejemplo, de 2, 3 o 4 imputados y hay 20 elementos de convicción, nosotros como abogados, ¿qué esperamos? Yo como abogado al menos espero que el fiscal me diga de esos 20 elementos de convicción que ha puesto de manera general, ¿cuál de ellos vincula a mi patrocinado? Porque son 3 o son 4 investigados. Señor magistrado, señor juez, hay 4 investigados y hay 20 elementos de convicción. ¿Cuál de estos 20 va vinculado a mi patrocinado? ¿Los 20? ¿2? ¿1? ¿5? ¿10? No sé. ¿Sobre cuál elemento de convicción me opongo? ¿Sobre cuál medio de prueba me opongo? Si no se ha mencionado. El fiscal tiene que individualizar los elementos de convicción e individualizar los medios de prueba. Eso es principio de imputación necesaria en su manifestación probatoria. Y número 3, imputación necesaria en su manifestación jurídica, que tiene que describir
todos los elementos descriptivos del tipo penal en su acusación. Si dices que me estás acusando por minería ilegal, ¿cuál es la conducta que he hecho de minería ilegal? ¿Qué es lo que dice el tipo penal? Por ejemplo, si dices que estoy imputado o acusado por estafa, la estafa es el que induce a error o cualquier otro medio fraudulento, por astucia, por ardid. ¿Cuál de esas conductas? ¿No? Hay delitos que son por dolo o por culpa. ¿Cuál de ellos me tienes que descifrar? Tal cual lo que dice el Código Penal me tienes que trasladar en la acusación. Imputación necesaria en su manifestación jurídica. Ahí son 3 tipos de imputación necesaria y 3 tipos de observaciones formales. Normalmente yo, y se los digo, no hay acusación que no haya devuelto por esto. Porque siempre los abogados solamente se fijan, imputación necesaria y su manifestación fáctica. No está clara en la imputación. Pero no solamente eso, señor magistrado. No sabemos cuáles son los medios probatorios vinculados al patrocinado. Yo no sé cuáles son los medios técnicos del tipo penal que está vinculado al patrocinado. No los ha mencionado. Y ahí, con ello, ya matamos 3 puntos a tratar. Imputación necesaria y su manifestación fáctica, probatoria y jurídica. Principio de congruencia, que es lo más fácil entender, es cuando la acusación está en contra de lo que dice la formalización de la investigación preparatoria. Si acá en la formalización has acusado o has investigado 3 hechos, tienes que acusar por 3 hechos. No puedes decir ahora un cuarto, pues, porque no lo has investigado. Yo no me he defendido. Principio de congruencia. Has investigado a 3 personas y acusas a 4. No puedes hacer eso. Principio de congruencia, porque esa cuarta persona no se ha defendido. Principio de congruencia. No puedes agregar hechos, personas o delitos que no están en la investigación preparatoria formalizada porque no has permitido a que la otra parte pueda defenderse sobre ese aspecto. Afectación a la irretroactividad. Y esto mucho lo estoy utilizando ahora cuando yo defiendo empresas. Y ustedes se acordarán, a los que estuvieron en la sesión pasada conmigo, que hablé sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Correcto? Y les mencionaba que en la actualidad existen 2 fórmulas de imputación a las empresas, ¿no? Las consecuencias accesorias y la ley 3424. Actualmente estoy planteando control formal por el principio de afectación a la irretroactividad porque el fiscal me está acusando con la ley 3424 a una empresa que el hecho fue ocurrido en el año 2012, que corresponde a las consecuencias accesorias. Planteo de frente, control formal por este punto, que se devuelva y que plantee bien, y si no, que agarre un diplomado en penal económico y entienda la clase. Falta de precisión en la extensión de imputación objetiva, es decir, en el grado de participación. El fiscal dice, en la acusación, por ejemplo, que Arturo Matos cometió el delito en coautoría con Pepito de los Palotes. Perfecto, dices que es coautoría. Tienes que descifrar cuál es el plan, cuál es la ideación previa, cuál es la concertación entre ambos para que sean coautores. Ambos tienen dominio del hecho, según tu teoría del caso. Perfecto, desarrolla tu teoría del caso y desarróllame cuáles son el dominio del hecho de ambos. Dices que es partícipe primario. Perfecto, dime cuál es la conducta de ese partícipe, de ese cómplice primario, que sin su participación la conducta no se cometía. Dices que es cómplice secundario. Correcto, ¿cuál es el aporte secundario o no determinante en el delito? Falta de imputación, porque muchas veces se suele escribir en la fiscalía muy amplio. Tienes que observar esos detalles. Falta de precisión en la consumación del delito. Porque un delito, para que sea catalogado como un delito, tiene que ser una conducta típica, antijurídica, culpable, merecedora de una pena y que se haya consumado. Porque puede ser tentativa o no puede ser tentativa, ¿no? Tienes que desarrollar cuál es la consumación, cómo se agota el delito, cómo se agota la conducta. No lo desarrollan en la acusación, pues tienes que precisarlo. Si no lo sabes, pues sobresee, no tienes el caso claro. Falta de delimitación de tipo subjetivo. El dolo, estimados amigos, también se fundamenta y se acredita. Ojo, el dolo y la culpa igual. Y por último, que es un tema bastante interesante, al cual yo también me fijo mucho, que es el tema de la cuantía, de la reparación civil. Yo tengo una sesión en mi canal de YouTube cuando hablo sobre el tema de la reparación civil en el proceso penal y puse ejemplos. En los requerimientos acusatorios, cuando hablan de la acción civil, de la pretensión civil, el fiscal suele poner y solicito que se imponga una reparación civil de 10.000 soles. ¿Pero por qué 10.000 soles? ¿Cómo llegaste a ese punto? ¿Cómo llegaste
a esa conclusión de que merezco 10.000 soles, 20.000, 100.000, 50.000. ¿Por qué no un sol? ¿Por qué no 10 soles? ¿Por qué no 50 soles? ¿O por qué no 2 millones de soles? Para llegar a ese monto objetivo hay que utilizar las fórmulas de la teoría de daños, de la responsabilidad civil, responsabilidad extracontractual o contractual. Tenemos que hablar sobre el tema de la conducta, el factor de atribución, el daño causado, el nexo causal y la conducta antijurídica. Y eso está en el Código Civil y la jurisprudencia lo ha dicho, que esto es figura civil. Entonces, estimados amigos, el control formal vamos a cuestionar todo el aspecto general de la acusación. Esto lo discutes en la acusación. Señor magistrado, señor juez, solicito que se devuelva la acusación al fiscal para que subsane y precise los errores. Ojo, puedes presentar todos o puedes presentar uno o dos, depende de lo que tú encuentres en tu caso, para que subsane y vuelva a hacer una acusación de manera correcta para que yo me pueda defender de manera correcta, señor magistrado. Y el juez va a decidir, ¿correcto? Una vez que hemos culminado la etapa de diligencias, la etapa de audiencia preliminar del control de acusación, el fiscal, supongamos, en el supuesto un hipotético, que el juez le ha devuelto a su acusación, el fiscal lo ha subsanado diligentemente. Ya está subsanado, se saneó, señor magistrado. El juez dice, ok, dando la etapa preliminar de control formal saneado, corresponde pasar a discutir el tema de fondo. Control sustancial. Vamos a discutir si el caso merece o no merece ir a juicio. Acá discutimos si el caso merece o no merece ir a juicio. Anterior a ello discutimos si tu acusación estaba bien redactada, estaba bien fundamentada. Ahora, quiero ver si que tu caso pasa a juicio o no pasa a juicio. Y para ello existe el control sustancial. Y como les he señalado, en el control sustancial podemos plantear cosas, excepciones. ¿Qué más? Las solicitudes de sobreseimiento. Vamos a pedir la revocatoria. Si hay una prisión preventiva, señor magistrado, solicito la revocatoria, que se ponga comparecencia con restricciones. Acá la discutimos. Cuestiones de hecho y de derecho, aún las cuestiones más que todo de nulidades. Y la oposición al actor civil. Nosotros podemos presentar también una pericia, por ejemplo, ¿no? De parte. Pero me quiero centrar aquí. Estas son las más importantes, las excepciones y las solicitudes de sobreseimiento. Si ustedes leen su código, y voy a traer mi código para poder citarles, si ustedes leen su código, estimados amigos, en la parte de, bueno, mi código está por ahí, en la parte de sobreseimiento, en el artículo 350-351, menciona lo siguiente. La pretensión y solicitud de sobreseimiento, las decisiones desestimatorias, o sea, infundadas, son inimpugnables. Si ustedes plantean una solicitud de sobreseimiento y el juez le dice infundado, pasa a juicio, ustedes no pueden apelar. A diferencia del fiscal, el fiscal sí puede apelar, pero el sobreseimiento no se puede apelar. ¿Y cuáles son las causales del sobreseimiento? ¿Alguna causa de atipicidad o no? Entonces, por estrategia, estimados amigos, si quieren discutir temas de tipicidad, no se vayan por una cuestión de sobreseimiento, váyanse por una excepción, porque la excepción sí pueden apelar. El proceso continúa, el caso pasa a juicio, pero la excepción la puedes discutir en un incidente aparte. Va a pasar a sala, vas a discutir tu apelación de la excepción y todo. Entonces, por estrategia, temas de tipicidad, temas de antijuricidad, culpabilidad, temas propiamente de derecho penal puro y duro, planteen una excepción de improcedencia de acción. Si lo planteas en sobreseimiento, no vas a poder apelarlo, estimado amigo. Ten cuidado en ese aspecto. Una estrategia, un regalito que te doy. Esto es lo más importante, en estos dos. Lo demás es más que todo manejable. Si tienen alguna duda, por favor, encantado de poder absolverlo en las redes sociales sin ningún inconveniente. Así que quedo atento a sus comentarios. Y miren, llegamos a esta etapa. Ya estamos culminando tranquilo porque yo también quiero ver el partido de Alianza. Ofrecimiento de pruebas. En esos 10 días que tenemos, hemos hecho control formal, control sustancial y ahora nos toca ofrecer pruebas. Es un chambón, ¿no? Por eso hay que tener ahí al tanto los casos porque para hacer todo esto tenemos 10 días nada más. Ofrecimiento de prueba. Muchas veces hay el error de que
Tengo mis pruebas, tengo acá todo un paquetón de pruebas. Ah, voy al juzgado del ingreso. Aguanta, no es así. Porque te lo pueden rechazar. ¿Y por qué te lo pueden rechazar? O sea, tú presentas pruebas porque si te da la gana. Yo llevo a mi mascota al que vaya a juicio porque mi mascota sabe que yo siempre le doy de comer y que soy una buena persona. Yo digo, llevar a mi perrito al proceso penal es pertinente, es útil, es conducente. Y yo llevo a mi papá al proceso penal porque él sabe que siempre yo me levantaba temprano. Y sabe que siempre yo hacía mis tareas. ¿Es pertinente? ¿Es útil? ¿Es conducente? Entonces, para ofrecer medios de prueba, tenemos que tener en cuenta esto. Número uno, que esto va a ser para el juicio oral. ¿Correcto? En el juicio oral lo vamos a actuar. Pero para que sean pruebas y sean eficientes y no te las rechacen, tienes que fundamentar su pertinencia, su utilidad y su conducencia. ¿Correcto? Tienes que ofrecer pruebas pertinentes, útiles y conducentes. ¿Cuál es la diferencia, Arturo? La pertinencia es que la prueba que tú vas a ofrecer tiene relación con los hechos investigados. Se me está denunciando, imputando el delito de lavado de activos. Ofrezco la pericia de parte que acredita que mis bienes son de fuente lícita. Es pertinente porque está vinculado al hecho de investigación. Vinculación del hecho de investigación, prueba pertinente. Es útil porque con esta prueba voy a acreditar de que lo que se dice es falso. Yo no lavo activos, es completamente lícito. Y es conducente porque el Código Procesal Penal, en el artículo 350, último numeral, me permite ofrecer medios probatorios. La conducencia está relacionado a la base legal. La utilidad, que es lo que voy a probar, con la finalidad, y la pertinencia, el vínculo que tiene con el proceso penal y la imputación. ¿Correcto, amigos? Se me denuncia por homicidio calificado con arma. Presento mi pericia de absorción atómica. Yo no toqué el arma. Es pertinente porque tiene vinculación con el delito investigado, con el hecho imputado, que es un homicidio, que supuestamente dice que lo maté con el arma. Es útil porque va a probar de que yo no lo hice. Pertinencia y utilidad. Me han denunciado por feminicidio. Ah, presento mi peritaje por tener todas mis cuentas en orden. ¿Qué tiene que ver un delito de feminicidio con que tengas tus cuentas en orden, un peritaje financiero? Me pongo en esos extremos para que se entienda. ¿Es pertinente? No tiene vínculo con el hecho imputado. No es pertinente. ¿Es útil? Mucho menos. Rechazada prueba. Entonces, estimados amigos, en la etapa intermedia vas a ofrecer tus pruebas pertinentes, útiles y conducentes. Pero no solamente ofreces, estimados amigos, también te opones. El Ministerio Público ha presentado 50 pruebas para juicio oral. Me opongo a 30 de esas porque creo que no son pertinentes, no son útiles y no son conducentes. Y si no lo son, usted tiene que rechazarlo. El juez, ya que él lo justifique en juicio oral como una prueba nueva, que lo fundamente, porque es otro juez quien lo ve, pero para mí no son pertinentes ni útiles. Los fundamentos pueden que me den la razón, como pueden que no. Entonces, estimados amigos, estos son... Hemos hablado de lo que podemos hacer en la etapa intermedia. Control formal, aspectos genéricos de la imputación. Control sustancial, el fondo de la discusión del asunto, el derecho puro y duro. Y control probatorio, ofrezco mi prueba para juicio. Pertinente, útil y conducente. Porque si no son útiles ni pertinentes, lo van a rechazar. Y vamos a perder una oportunidad de oro. ¿Correcto? Y para ir culminando, estimados amigos, y no aburrirlos, y espero en una siguiente sesión hablar de sobreseimiento, el juez, al final de debatir todos los temas formales, sustanciales y probatorios, va a tomar la siguiente decisión. Si es un control de acusación y cree que el fiscal tiene razón, pues va a emitir el auto de enjuiciamiento. El auto de enjuiciamiento es una resolución por la cual la autoridad jurisdiccional, el juez,
encargada de la etapa intermedia ordena la remisión de los actuados del expediente al juez encargado de juicio. El juez de investigación preparatoria solamente está presente en la etapa de investigación y etapa intermedia. En juicio oral cambian los jueces. Si es un delito que tiene una pena de más de 6 años, es un juzgado colegiado, lo van a ver 3 jueces. Y si es un delito de menos de 6 años de pena privativa de la libertad, lo va a ver un juzgado unipersonal, un juececito nada más. El juez de etapa intermedia emite su auto de enjuiciamiento y este juzgado colegiado de 3 jueces o unipersonal va a emitir su auto de citación a juicio oral. Lo emite el juzgado competente, quien llevará a cabo el juicio oral, estimados amigos. Espero no haberlos aburrido, espero haber generado un poco de duda a ustedes en la etapa intermedia. Ha sido un placer una vez más estar con ustedes, estimados amigos. Y para mí, en una siguiente oportunidad, si hay alguna pregunta en la caja de comentarios, yo encantado de absolverlas. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchísimas gracias, doctor, por esa gran exposición. Ha sido muy entretenida, muy didáctico. Lo agradecemos por ello. En ese sentido, estimados participantes, vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Las personas que desean realizar su pregunta en forma escrita pueden colocarla en el chat de la sesión. Y las personas que desean realizar la pregunta en forma oral, por favor, levanten la mano en la plataforma del Zoom para poder otorgarle el uso de la palabra. Vamos con la primera pregunta, la doctora Lizeth Alejandra, que nos dice: doctor, disculpe, ¿podría volver a repetir sobre el control sustancial en referencia a la excepción? Perfecto, creo que te refieres cuando mencioné el tema de la apelación. Yo mencionaba que por estrategia, el tema de la excepción de improcedencia de acción, porque hay varios tipos de excepciones, pero la excepción de improcedencia de acción que habla sobre temas de netamente de imputación de tipicidad, ¿no? Objetiva, subjetiva, etcétera, de delito en sí. Yo lo mencionaba que por estrategia lo planteé en una excepción, porque si ustedes lo plantean en una solicitud de sobreseimiento, el sobreseimiento y sus causales está cuando cuando el hecho no constituye delito, que es lo mismo que una prescripción de excepción, ¿eh? Una solicitud de excepción de improcedencia de acción. Es lo mismo que sobreseer porque el hecho no constituye delito. Simplemente que en el sobreseimiento la decisión es inimpugnable. Como abogado defensor, si planteo eso, no voy a poder apelarlo. A diferencia de una excepción de improcedencia de acción que se admite apelación y puede discutirlo en una etapa, una instancia superior, así el proceso siga. A eso me refería. Muchas gracias por su respuesta, profesor. Vamos a la siguiente pregunta. Doctor Paulino Cáceres Cari nos consulta: doctor, buenas noches. Una pregunta. En segunda instancia se discuten hechos y derecho. En base a esta premisa, ¿aún se puede ofrecer medios probatorios? Gracias. Estimado amigo, así como he mencionado que en la etapa intermedia es el momento para ofrecer prueba y si te la rechazan y te reservas el derecho, lo puedes discutir en juicio, el nuevo Código Procesal Penal admite que en segunda instancia, en apelación, también puedas presentar prueba nueva, estimado amigo, pero hay requisitos. La norma te dice cuáles son los requisitos y con eso puedes discutir prueba nueva en etapa de una impugnación en etapa superior, pero de que puedes ofrecer prueba nueva, la puedes ofrecer, estimado amigo. Esa es la ventaja que tiene el nuevo Código Procesal Penal. En el antiguo Código de Procedimientos Penales del 40 no tienes esa posibilidad. Ahora sí. Muchas gracias, profesor. Vamos a la siguiente pregunta. Dice: ¿cuáles son los plazos máximos de duración para la etapa intermedia y cómo se computa en el marco legal? Estimado amigo, te comento, lamento informarte que en la etapa intermedia no tiene plazo. La etapa intermedia no es como en la investigación que nos dice, en casos simples, diligencias preliminares, máximo 120 días y formalizada 120, prorrogable 60 días más. En complejos, 8 meses, formalizado 8 meses, prorrogable 8 meses más. Químico organizado, 36 meses de diligencias, 36 formalizada, prorrogable a 36 meses más. En la etapa intermedia no tenemos plazo. Etapa intermedia, hay etapas intermedias que duran un año, año y medio. Hay otras que duran un mes, una semana, 3 meses. No hay un plazo establecido, estimado mío. Va a depender mucho de la complejidad del caso y de la agenda de la fiscalía, del juzgado. Muchas gracias por tu respuesta. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos dice: ¿por qué la etapa intermedia muchas veces dicen que actualmente es ignorada? ¿Cuál es la razón?
lo que acabo de señalar en la ponencia. La etapa intermedia, como he dicho, tiene una función de filtro. En la teoría, la etapa intermedia se plasmó, existe para matar casos que no merecen ir a juicio. ¿Ustedes se imaginan ir a juicio oral y hablar tema de tipicidad? Es un fracaso del sistema. Solicito que se absuelva a mi patrocinado porque el hecho no constituye delito. Es un fracaso. Eso lo debiste haber discutido en la etapa intermedia o en la investigación a través de una excepción. La etapa intermedia, como dije, es una etapa bifronte. Y como dice César San Martín Castro, César San Martín dice, la etapa intermedia es un examen a lo que hiciste tú en la etapa de investigación. Para ver si es que verdaderamente merece ese caso ir a juicio. Porque en el juicio llegas a un caso donde todo está en orden y solamente discutes hechos. Hechos. En juicio no discutes de derecho. En juicio no discute nada de derecho, solamente hechos, probanza, nada más. Si llegas a un juicio y vas a discutir temas de derecho, de tipicidad, etcétera, fracasó el sistema. Pero en la actualidad, lamentablemente, la etapa intermedia está sirviendo como un trampolín para el juicio. Solamente se cumple por formalidad. Es lo que yo les acabo de poner el caso que yo tuve. Que la jueza me dijo, doctor, es probable que este caso no se haya cometido el delito. Es probable, usted me ha fundamentado. Pero que se juzgue en juicio, vamos a actuar prueba. ¿Qué es eso? La jueza me está reconociendo que el sistema ha fracasado y que por las puras hemos llevado a cabo una etapa intermedia. Más que todo va por ahí, estimado amigo. Profesor, y en ese sentido yo tenía la duda y le transmito en este caso su opinión, me gustaría, respecto a si se debería modificar algún ámbito o qué aspecto del Código Procesal Penal se debería modificar con la finalidad de que esta etapa cumpla su finalidad, tal y como usted nos ha comentado. Yo creo, estimado amigo, que ya no es un tema de legalidad procesal o un tema de modificación de normas. Yo creo que es un tema de formación. Yo creo que es un tema de formación y de concientización de las etapas del proceso penal. Por ejemplo, la etapa de diligencias preliminares, como he señalado, el código dice que su finalidad de las diligencias es realizar actos urgentes e inaplazables. Urgentes e inaplazables. Dime tú, estimado amigo, si en 36 meses, que es un caso de crimen organizado, vas a realizar actos urgentes e inaplazables. Realizas eso y más. Entonces ahí está la distorsión. Igual pasa con la etapa intermedia. No es un tema de legalidad, sino es un tema de formación de los administradores de justicia que hagan funcionar la etapa intermedia. Si ven que un caso hay algún tema de tipicidad, pues reconozcan que es un tema de tipicidad y archívenlo. ¿Para qué ir a juicio? ¿Por qué gastar tantos recursos en el Estado de un caso que no merece ir a juicio? Entonces yo creo que no va por un tema de modificación normativa, sino más por un tema de formación de cada uno de los operadores de justicia. Muchas gracias por su respuesta, profesor. Pasemos a la siguiente pregunta, que va a ser una especie de unión de dos consultas del doctor Javier Castañeda y del doctor Néstor, que nos habla sobre el control sustancial, enfocada en la siguiente consulta. ¿Qué se realiza concretamente en el control sustancial y qué artículo lo regula? Si puede ahondar un poco más del control sustancial. El control sustancial, estimados amigos, está regulado. En realidad, el control formal, sustancial y ofrecimiento de prueba está en el artículo 350 del Código Procesal Penal. Artículo 350 te dice todo lo que tú puedes hacer una vez que has sido notificado de la acusación y el sobreseimiento, ¿correcto? Y ahí te dice, puedes plantear aspectos formales como primer inciso y luego de ello sigue todo el control sustancial, ¿correcto? Las excepciones es sustancial porque discutes el fondo. Sobreseimiento es sustancial porque discutes el fondo. Alguna cuestión de oportunidad, ya sea principio de oportunidad o ya sea alguna cuestión de indemnización, un acuerdo reparatorio, también es control sustancial. Entonces la norma lo que te hace es remitirte a varios artículos. Por ejemplo, te remite al artículo 6 que habla sobre excepciones, a los artículos 4 y 5, 6 o 7 también que habla sobre cuestión previa, cuestión perjudicial. Te remite al artículo 340 y tantos que habla sobre seguimientos. Te remite al artículo 2 que habla también sobre las cuestiones de oportunidad. Entonces hay que tener solamente claro a qué se refiere porque el código te remite. La sustancialidad se remite a varios articulados. Por ejemplo, lo que te acabo de mencionar. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias por responder todas las preguntas de nuestros participantes y en este sentido, y no viendo más preguntas en los comentarios,